Buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy. Es la clase número 138 de nuestro curso de espiritualidad y conciencia. Hemos introducido una pausa a las clases actuales. Recordemos que dentro de este curso estamos desarrollando el curso de magia angelical, donde hemos estado conversando acerca de los logos planetarios, cómo trabajar este aspecto de magia angelical para poder percibir de primera mano todo ello, libres de ensonaciones metafísicas. Es decir, trabajando realmente con bases de teurgia, con alineación de nuestra vida, con el principio y el rayo cósmico, para que funcione de forma tangible, no crédula, no fantasiosa, sino a través del procedimiento correcto para obtener el resultado deseado. Pero bueno, ya son 3 clases en las que hemos estudiado sobre el logos Rafael, sobre el logos Anael, sobre el logos Gabriel, regentes de la Luna, Mercurio y Venus, y hemos decidido hacer una pausa para poder resolver algunas inquietudes que nos han hecho llegar a través de nuestro WhatsApp personal. Así que, bueno, una de las inquietudes que han existido y que en YouTube nos alcanzaron a dar por allí una pregunta respecto a todo esto es: ¿de dónde surge ese anhelo del ser humano para conocer aquello que se entiende como Dios o la verdad? Aquello que se entiende como espíritu. En todas las colonizaciones que han existido en el mundo, se ha llegado siempre a una cultura que desciende del cielo, a una cultura que tiene un saber del mundo espiritual, de la naturaleza y también del cosmos. Y dentro de este saber existe una palabra para definir aquello que se entiende como el creador, o aquellas fuerzas creadoras de la naturaleza. Y en torno a todo ello se ha establecido una relación mágico-espiritual que ha permitido al ser humano conocer con antelación su destino, conocer cuál es la voluntad de aquella fuerza suprema y, en el otro plano, más allá de la muerte, poder desde este plano coexistir con las nuevas generaciones de aquellos aptos para poder comunicar al mundo espiritual o interior con el mundo profano o tridimensional a través de una élite de iniciados, una élite de seres más desarrollados con ciertas capacidades o cualidades de tipo espiritual. Pero tras la evolución de la humanidad, tras el desarrollo de la historia, lo que hoy impera son las religiones, que no se basan, como en aquellas antiguas culturas, en la experiencia directa de la divinidad, sino que hoy se basan en cánones, reglamentos, literatura, cuerpo de doctrina, aspectos institucionales, monumentos históricos, colmados de historia, ¿verdad? De conocimiento, de remembranza, y habitar dentro de ese mundo o esfera mental lleva un sentido de pertenencia, de que vamos bien tras de Dios o tras de lo que otros nos dicen que le gusta a Dios. Y aquellos que dirigen dichos espacios, dichos centros, no poseen la experiencia espiritual de la lluvia, del fuego, de la tierra, del aire. No tienen la experiencia espiritual de abandonar la materia física,
no tienen la experiencia espiritual de escuchar a lo divino, no tienen la capacidad de poder percibir el ultra de las cosas, no tienen la capacidad de separarse de la religión para penetrar en el mundo del espíritu. Entonces, el camino real y auténtico a la espiritualidad consciente nos queda vedado debido al dogma, al fanatismo y a la religión. Espiritualidad es otra cosa. Vean ustedes lo que está sacudiendo el día de hoy, este halo de las escuelas tibetanas. Yo voy a hacer algunos comentarios de tipo muy personal aquí. El budismo tibetano, como tal, ¿qué busca en el ser humano? Busca que el ser humano alcance un estado de budeidad, que conozcamos las 4 nobles verdades, que entendamos cuál es el origen del sufrimiento, que podamos comprender cómo hacer que cese el sufrimiento, cómo poder fusionarnos con estos paraísos sublimes que escapan a la mente. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Un dirigente político moderno de una escuela tibetana o alcanzar el estado de budeidad? Alcanzar el estado de budeidad. Por lo tanto, si quien dirige no vive de acuerdo a un estado de budeidad, entonces, por muy exótico que se vea el traje, por muy famosa que sea la persona, por mucho linaje de bodhisattvas que haya detrás de ese ser humano, pero si no vive con las virtudes de un estado de budeidad, entonces los que buscan al Buda dentro del budismo tibetano, con estas escenas tan terribles, ¿verdad? En las que un caballero que dirige una gran escuela, en este caso el budismo tibetano, le pide a un niño que le chupe la lengua. Y saltan todos los budistas. No, es que mostrar la lengua en el pueblo tibetano es símbolo de respeto. Claro, todos lo sabemos. A todos los que nos ha interesado la cultura tibetana y el budismo tibetano, y no tan solo eso, el chamanismo tibetano, lo sabemos. Y sabemos muchas cosas más. Sabemos por qué la chalina. Sabemos muchas cosas. Pero ese saludo de respeto es así. Con la lengua hacia abajo. No elevo la lengua y te digo, chúpame la lengua. Y más si este dirigente tibetano es un dirigente político que ha sabido negociar durante el estado de invasión de China y que ha sabido hacerse escuchar en la ONU y que ha sabido negociar con Estados Unidos, con Rusia, con Brasil, para que le apoyen, con la India, para obtener la cesión de un territorio. Ese ser humano es un ser humano que sabe qué es el bien y qué es el mal. Y el estado de budeidad es bondad, es benevolencia. El estado de budeidad también contempla una recta forma de ganarse la vida para poder ser un practicante de la sabiduría de Buda y sus enseñanzas.
Y también implica una recta vida sexual para que pueda cristalizar en ti ese esfuerzo por penetrar a los mundos nirvánicos y paranirvánicos. Entonces, hoy día, muchos con intereses muy fuertes brincaron defendiendo a ese líder político que le pidió a ese niño que le chupara la lengua en público, ¿verdad? ¿Por qué se apegan a la religión? ¿Y por qué no buscan la budeidad? Esa es una prueba. Se quedan en la religión y no buscan con todas sus fuerzas la verdad. Porque no poseen el centro magnético. Quien posee el centro magnético penetrará al budismo zen japonés, al budismo vietnamita, al budismo tibetano o a las distintas escuelas existentes hoy día, las diferentes shangas, ¿no? del budismo, por alcanzar el estado de budeidad, no por el estado de pertenencia o del sectarismo. Quien busca la verdad dirá, entonces ese personaje no es el camino a la budeidad, porque el camino a la budeidad lo ha entregado el Buda, no ninguno de sus representantes en ningún país. Y el camino del Cristo cósmico lo ha entregado el gran iniciado Jesús. No todos los pastores que se ostentan como ungidos y grandes cristianos. Por ello, desprovistos del centro magnético que intuye, que percibe intuitivamente el llamado, la atracción o la sincronicidad con el propósito de encontrarnos con nuestro Dios interno, no es para todos. La mayoría elige la religión. Es que tal líder religioso está haciendo esto y esto y esto. Y hay pruebas. ¿Qué hace la gente? La gente va y se inmola. Porque dejen salir a ese pederasta. Porque dejen libre a ese que ha robado a todo el mundo, ¿no? El Pae Marcelo y así, así. Porque el ser humano, la mayoría, aunque sea muy religioso, no posee el centro magnético. Ese centro magnético lo poseen los pocos y vibra con su esencia, con el anhelo espiritual, lleno de pureza, pero con una profunda y aguda inteligencia para sortear todos los dogmas, fanatismos, engaños y los velos que cubren el conocimiento trascendental a través del símbolo, a través de la alegoría. Por ello el gran Kabir hablaba de forma alegórica para que el discípulo, en base al nivel de enseñanza, pudiera saber a qué se refería a él en un momento dado. Y los demás, aunque conocemos una ínfima parte de su historia, y está escrita en libros, en textos llamados Biblias, que hay muchas, aunque el ser humano las memorice y pelea con su vecino, quién se sabe mejor el versículo, el ser humano no lo entiende. El ser humano no entiende porque está velado. Y está velado porque no tiene el centro magnético. Cuando el centro magnético se posee, el ser humano tiene en su interior el profundo anhelo
de saber, de conocer, y no se conforma con la religión, y no se conforma con los individuos. Nosotros, los que nos encontramos en este curso, es claro que estamos aquí, porque no coincidimos con lo que nos dice la religión. Estamos aquí porque no coincidimos con el dogma, porque no estamos dispuestos a que otros nos esclavicen y nos digan, oye, es que si tú practicas Reiki, eso está en contra de Dios. Oiga, padre, es que salí de mi cuerpo y vi esto y vi aquello y vi el otro. No, hijo, eso es brujería. Es que ellos no poseen el centro el centro magnético. Entonces, el centro magnético crea la afinidad. Y la sincronía del Padre nos coloca las circunstancias. Y es entonces cuando llegamos a un conocimiento iluminador o preiluminador que hace clic en lo que hemos vivenciado, en lo que en carne propia hemos vivido como experiencias de tipo metafísico en la vida, y que coincide matemáticamente con aquel contenido que ha advenido a nosotros, porque ha sido enviado. Y cuando el centro magnético te conduce al conocimiento correcto, vienes a desaprender. Y así como esos individuos que se apegan a alguien que a todas luces no lleva una vida honesta, y persiguen y adoran a la persona, y no al concepto de la budeidad. Y así como aquellos defienden pederastas, y no al conocimiento iluminativo del Cristo, y defienden a aquellos, mientras creen que lo que hacen como cómplices del delito, creen que es practicar la budeidad, creen que es practicar el cristianismo, creen que es adorar a Allah, creen que es seguir a Krishna. Esos, como no poseen el centro magnético, son adoradores. Estos crueles adolecen de creerse buenos y creen muy necesario imponer su bondad al mundo, aunque te quememos en la hoguera, aunque te decapitemos porque profesas otra religión en mi tierra musulmana, tal vez, ¿verdad? Porque no, yo practico el hinduismo y por lo tanto mis enemigos son todos aquellos que adoran a Mahoma. Y hay que matarlos y expulsarlos de la comunidad. ¿Estamos viendo? Pero el centro magnético es diferente. Porque en el otro estado, en ese estado de dormidez de la conciencia, de dogma y de religión y fanatismo, allí no hay que transformar nada internamente. No hay que conquistar nada tampoco. Simplemente obedecer órdenes. Así de simple. Obedecer órdenes. Y cuando te encuentras el conocimiento revelativo que va de la mano de tu centro magnético, entonces viene la caída de las estructuras y el desaprendizaje. Porque entonces tú caminaste por el lado religioso, tal vez. Y tú te topas con este escenario, ¿no? De este individuo abusando de un menor en público, abusando, porque abusas de la simpatía del público, abusas de tu poder político, abusas de los guaruras que hay en tu entorno, abusas de que todos te ven, o te dejas o tú estás mal. Pero si alguien allí tuviera el centro magnético, diría, esto no va de acuerdo al camino de la budeidad. Por lo tanto, no comparto tu actitud. Y continuaré
en la búsqueda de la verdad. Y eso no es lo que está sucediendo. Pero tal vez algunos budistas recibieron ese golpe y les dolió romper una imagen y un concepto, y produjo en ellos una pena moral. Pero si continuaron buscando el estado de budeidad, libres de la idea de que dependen de un líder carismático, entonces progresó su conciencia. Y si buscan intensamente esa budeidad, progresarán. Y cuando progresan guiados por esa intuición que dice es por aquí, entonces les llegará el siguiente nivel de conocimiento. Eso sucede con el musulmán, eso sucede con el cristiano, eso sucede con el budista, eso sucede con el zoroastrista, eso sucede con todos nosotros. Entré a aprender Reiki. Yo de religión nada, llegué directo al Reiki. Y en Reiki me dijeron, es que ahora tú perteneces a un linaje de venerables maestros. ¿Qué pasa con los que no tienen el centro magnético? Oh, claro que lo soy. Yo tengo tanto Reiki que soy más poderoso que las plantas medicinales. Yo tengo tanto Reiki que yo curo los cuarzos. Yo tengo tanto Reiki que, mira, hazte para allá porque tú eres morenito. Yo nada más preparo en Reiki puro güerito y de la colonia tal. ¿Verdad? No, es que yo hago sesiones de cuencos tibetanos y tengo fotos en la India y yo fui al ashram tal y ahí están mis cuencos finísimos y bla, 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 bla. Y entonces, lo material es lo reverenciado. No, es que yo no puedo criticar al Dalai Lama porque pues, voy a perder mis seguidores. Todos me buscan porque ya me rapé, porque traigo mi manto vermellón y naranja y todos saben que yo represento la cultura tibetana en mi país y voy a ser cómplice del delito porque pues, me da fama. Pero si aquel que fue iniciado en el Reiki y le dicen, tú eres ya un linaje, uff, pero tiene el centro magnético, tiene sencillez y dice, yo hago esto por servicio, yo hago esto por amor y me inquieta mucho a mí purificar mi sentimiento y mi pensamiento para poder brindar terapias de Reiki con amor y con espiritualidad. Porque en realidad mi persona, aunque me gusta todo esto, vivo en sufrimiento. Tengo carencias emocionales y espirituales. ¿Cómo podría yo asumirme como maestro del mundo en Reiki si ni siquiera conozco qué dolencia tendré el día de mañana? ¿Cómo podría hacer eso si en mi interior se agita la violencia? Si se agita la envidia, si se agita tal vez el morbo, si soy víctima de miedos, ansiedades, impaciencias, intolerancias, etc. Y ese individuo que posee el centro magnético dice, bueno, hago un propósito, pero hay algo más. Algo más sucede. Y seguiré buscando con todas las fuerzas de mi alma eso que está más allá de que digan que soy maestrito de Reiki. Y se los digo porque soy un maestrito de Reiki. Por eso se los digo. ¿Verdad? O aquel que la primera experiencia es el mundo chamánico. Mira un temazcal y a ver, wow, qué maravilla. O sea, no es que me gustó que se llenó de hippies. No es que me gustó que se hablaba con leperadas, porque mucho compañero que practica el conocimiento ancestral es muy vulgar y cree que representa y no representa, porque los hombres de Anáhuac eran rectos, con un hablar recto. Los hombres de Anáhuac no eran morbosos, los hombres de Anáhuac no eran borrachos, los hombres de Anáhuac no eran drogadictos,
Los hombres de Anáhuac no metían ayahuasca, no metían peyote al ritual. Eran hombres santos. Por eso podían comunicarse con los dioses, con los devas, con los elementales. Porque poseían el centro magnético y lo acrecentaron. Entonces, te invitan al círculo de danza, te invitan al temazcal. Si no tienes el centro magnético, tú, pues me cuelgo las plumas, me cuelgo todo lo que vendan, me cuelgo todo lo que se pueda hacer y soy yo el mero mero aquí y le saco la lengua a los de la otra mesa de danza porque esos no son, soy yo. Y me peleo con los otros porque quieren decir cuándo inicia el calendario azteca. Yo digo que es tal fecha, no, yo traigo los estudios matemáticos de la pirámide tal y bla, bla, bla. Pero ¿cómo viven? Y en el centro magnético llega todo eso y dice, yo sé que hay fuerza de la naturaleza. Yo sé que a algo llamaron Tlaloc. Yo sé que a algo llamaron Quetzalcóatl. Yo sé que hay uno Meyocan. Yo sé que el fuego, el agua, el aire y la tierra responden. Pero ¿qué hay más allá? Y a esos les dicen, mira, vamos a drogarnos. Digo, vamos a ritualizar con ayahuasca. Y esos dicen, no, porque la tradición es la tradición y aquello ya no es. Aquello es libertinaje. Porque ese centro magnético te lanza la intuición y te dice, no profanes, no profanes. Y si no profanas, comienza el desaprendizaje. Y si eres leal a la budeidad, comienza el aprendizaje. Y si eres sincero con la ciencia Reiki, comienza el aprendizaje. Si tú eres más de llegar a través de la energía y te gusta el cuarzo, el péndulo, esto y el otro, te dicen, es que ahora con este curso de péndulo, no, tú con eso curas, tú con eso, espera, no todo se cura con el péndulo, no todo se cura con el Reiki, no todo se cura con un temazcal. Hay un poder superior a lo que tú haces, la fuente de lo divino, que es quien decide si tú eres el instrumento para sanar o no lo eres. Eso es el centro magnético. Y entonces tú, aunque te adulen, porque eres excelente en la radiestesia o eres buenísimo como astrólogo, si tienes el centro magnético dices como astrólogo, ok, sé sacar números, sé sacar mis teorías de las cuadraturas, de las conjunciones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay más allá de un planeta? Sé que existen espíritus celestes, pero no he hablado con esos espíritus celestes. No los he adorado. No me he reverenciado a los pies de esos que sirven como fuerza de expresión del Creador. Entonces, soy astrólogo, pero no soy la última palabra de la astrología. Y buscaré con todas mis fuerzas aquello que está más allá de lo que llega a mi intelecto. Porque a Dios jamás lo alcanzaremos con la mente, sino con aprendernos X técnica holística seríamos iluminados, ¿verdad? Yo he conocido biomagnetistas, también no practico, que es que, y dicen, se pelean con los de Reiki. No, es que yo no ocupo el Reiki porque yo todo eso yo lo manejo con biomagnetismo. Ay, juega. Y luego me he topado con metafísicos. No, es que el biomagnetismo cuántico que yo produzco, en este momento yo le pido al universo, yo nombre el yo soy, que se produzca el imán necesario para que sean todas las dolencias y te lo proyecto a distancia y ahora mismo te estoy... Dice, Dios santo, ¿verdad? La soberbia, el orgullo.
impide que el ser humano tenga el centro magnético. La ira, la violencia, la ambición desmedida, la altivez, la mala voluntad, el desgano, el egoísmo, opacan el centro magnético. Pero cuando se tiene, somos grandes inconformes en la vida y queremos y aspiramos un conocimiento trascendental. Pero ¿qué significa que el conocimiento sea trascendental? Que mi persona no está por encima del conocimiento, ¿verdad? Si no, en dado caso, yo diría, por favor, denme un conocimiento para un estudiante trascendental. Pedimos conocimiento trascendental porque sabemos que el conocimiento nos ayuda a trascender. ¿Qué? Nuestro estado de ignorancia. ¿Y cuál es nuestro estado de ignorancia o eicasia que definían los griegos? El conocimiento que tenemos actualmente. Nuestra concepción de la realidad, del mundo, de la energía, del espíritu, de Dios y sobre todo del camino. Esto quiere decir que existe un camino secreto en el budismo, en el cristianismo, en la religión musulmana, en el hinduismo, en las culturas chamánicas mal llamadas paganas, en el conocimiento celta, en el tarot, en el conocimiento holístico, en el taoísmo chino, etcétera, etcétera. Que se quite el velo ante aquel que está preparado. Y entonces los labios del maestro llegan a ese oído y lo llenan de sabiduría. Y cuando llega el conocimiento trascendental que nos lleva al siguiente nivel, se abre el camino. Tú no calificas el camino. Muchos me dicen, hola, ¿qué tal, Julián? Gracias por aceptarme. Yo ya tengo mucho en el camino. Lo voy a decir bajito. Esos no tienen el centro magnético. Apenas viene el camino. Digamos, Julián, a mí esto siempre me ha gustado, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque en cualquier religión, es que se está hundiendo mi acentito, en cualquier religión y en cualquier conocimiento que te va a aproximar al trascendental, el origen de toda esa sincronía procede del espíritu y es el mismo. Y también es el mismo camino. Y el camino tiene características. Y ese camino tiene pruebas definidas. Y ese camino se recorre de manera consciente. Y ese camino tiene sus mieles y tiene sus amargas. Y ese camino, cuando se te describe, te das cuenta que no habías penetrado al camino. Se abre internamente para el aspirante el sendero probatorio. ¿Cuidaste tu centro magnético por piedad de la gran divinidad? Llegó a ti el conocimiento iluminador. Se activa el anhelo, pero la enseñanza te coloca en contra de ti mismo, porque te muestra la composición de tu interno, que antes de penetrar al camino no conoces. Incluso aunque lo hayas memorizado o aprendido, de individuos que lo repiten mecánicamente.
dogmáticamente, incluso mitómanamente. Y ahí entra un grave y complicado obstáculo para el que busca el conocimiento trascendental. Admitir que no sabe que no sabe. ¿Sí? Es claro que necesitamos conocer la composición interna de cada uno de nosotros. Saber qué es el alma. Saber cabalmente, con madurez, no la que profesan los metafísicos, los rosacruces hoy día, lamento decirlo de esta manera, o la gran mayoría de los hermanos masones, lamento decirlo. Ese conocimiento maduro, ¿qué es el ego? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el ser? Y cuando tenemos esos elementos de distinción en nuestro centro magnético, entonces debemos de trabajar con ahínco. ¿Sobre qué? Sobre asistencia a reuniones, sobre cooperar puntualmente cada mes con ese lugar, con hacer lo que diga el dirigente, con gritar bien fuerte el despertar de la conciencia, ¡viva! ¡Vivan los logos! ¡Que vivan! Sin despertar mi conciencia, cuidado. Llegan otros peligros. A mí hace más de 20 años me decían, porque yo no estaba de acuerdo con una crueldad de cierta dirigente contra aquellos que dirigía, un esclavismo, un mercantilismo, un desprecio de la vida humana. Y yo increpé a esa líder y decía, ah, a partir de este momento, tú, Juan Julián, quedas desconectado del poder y de la fuerza de los venerables maestros. Quedas fuera de esta venerable institución. Ah, miren. Ah, miren. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Mi centro magnético se activó y dije, no es la escuela, son los hechos del ser humano. Y este ser humano tiene muchos esclavos y ninguno tiene derecho a despertar su centro magnético. Así. Y ahora estamos aquí, ¿verdad? Más de 30 países, más de 18,000 estudiantes. Pero aquella persona decía que nos desconectó de la divinidad. ¿Vamos comprendiendo? Porque entonces comienzan las pruebas. Tienes el conocimiento y el discernimiento. Ahora, entonces, ¿con qué vas a trabajar? Si no es con un líder que te aplaude y te diga qué hacer y usted va muy bien porque me adora. Sobre nosotros mismos para poder fabricar y crear alma. Y esta alma o conciencia tiene que enfrentar nuestra propia sombra en lo interno para poder acceder a otros niveles de conocimiento que tiene que ver con los misterios que pregonaba el gran maestro.
de el nacimiento segundo. Esos conocimientos maravillosos de alcoba mística, esos conocimientos de lo divino, de la eliminación del ego, y los conocimientos de amor por la humanidad, en hechos concretos y tangibles, no en seducciones fanáticas, no en seducciones entreguistas, de, a ver usted, liquide sus bienes y váyase a predicar el conocimiento. Ah, pero si me va a donar su casa, la que está abandonando porque se va a pregonar mi conocimiento, pero pues dóneme su casa. Y a donde usted llegue a formar una escuela, pues me la dona. Y hagan rifas y me mandan el dinero y me lo donan. Y así. Pero muchos que hablan de la revolución de la conciencia son cobardes y no poseen el centro magnético. Y viven dogmatizando y esclavizando a otros. Y usan el conocimiento para crear nuevas cárceles y prisiones. Pero juran que buscan la revolución de la conciencia. Y suben fotos de los venerables maestros, copian sus textos, los suben y ahí están, en adoración perpetua. ¿Verdad? Y los que están en ese estado y me escuchan y dicen, ah caray, tienen que decidir. O siguen siendo cómplices del delito o penetran a la revolución de la conciencia. Por eso es muy importante que despertemos nuestro centro magnético, que lo activemos, que no permitamos que se enfríe, porque también se pierde. ¿Cómo ese centro magnético se mantiene activo? A través de la correcta meditación, a través de la correcta oración, a través de la correcta práctica de la magia elemental, zodiacal, angelical, etcétera, etcétera. La correcta. Ojo, correcta. Me escriben muchas personas que abandonan en masa estas escuelas cuando nos escuchan a nosotros. Y me lo dicen. Lo hacemos porque es entonces cuando entendemos la diferencia entre el tipo de meditación que se enseña en escuelas donde los que dirigen no poseen vida moral correcta y los lugares donde encontramos simplemente el conocimiento trascendental. Así. ¿Cómo es posible que personas que dicen practicar el despertar de la conciencia pregonan el fanatismo? ¿Verdad? Con sus estampas todas miserables, llenos de miseria, sucios ellos, sus espacios dogmáticos, fanáticos. ¿Cómo dentro de esa esclavitud hablan de que pueden iluminar a otros para trascender el dolor y el sufrimiento? ¿Cómo pueden hablar de superar las leyes de la vida si son toda miseria? Si no pueden mantener su casa, si no gobiernan a sus hijos, si no tienen una relación cordial y apropiada. ¿Verdad? Así que bueno, eso que nos preguntaban de ese anhelo, no basta tener anhelo, hay que cuidarlo. Y no hay que cederlo ni a unos, ni a otros, ni aquí a nosotros. Hay que aprender.
Y por supuesto, se dice por allí que todo bien nacido es agradecido, ¿verdad? En lo humano y en lo divino, simplemente. Tú me entregas un conocimiento trascendental, ¿correcto? Estoy agradecido. Somos hermanos. Cuentas conmigo. Mi gratitud eterna, ¿verdad? Pero no te voy a ceder una hija. No te voy a ceder mi esposa. No voy a regalar mi patrimonio. No voy a aceptar que tú digas, estás desconectado de los maestros a partir de ahora. ¿Verdad que no? Tenemos gratitud, pero no somos cómplices del delito. Así ustedes. Hoy día poseen un excelente temario, donde cada clase tira 100 escuelas que esa clase la usan para manipular a sus miembros. Aquí no. Aquí recibes la clase para tu centro magnético, para que la tomes, la apropies y la evoluciones. Y que comience para ti tu camino y tu senda, si lo vives. Es lo maravilloso de este curso para el despertar de la conciencia, que los estudiantes me escriben y me platican sus experiencias íntimas y personales de tipo espiritual. Y podemos ver cómo el camino comienza a andar para muchos de ellos, sin que uno tenga que decirle a nadie, lo tiene que vivir así. Pero tenemos que trabajar firmemente. No debemos dejarnos atrapar por las circunstancias externas de la vida. Vean hoy, cortamos la clase 3 veces. Llevo 3 días que me cuesta mucho hablar. Hoy de plano venía pésimo de mi garganta. Ha habido muchos incendios en la zona, zonas boscosas, y todo este humo me ha dañado a mí esta contaminación, más bien, me ha dañado la garganta. Me produjo una alergia y está completamente dilatada. Hoy tuve un evento, trabajamos. Alguien tiene que trabajar para que este curso esté aquí en línea. Y yo le decía a algunas personas, discúlpeme, yo quisiera hablar con soltura, no puedo. Se me lengua la traba del dolor que traigo aquí. No puedo, discúlpeme, de verdad. Y llegué a casa hace unas 4 horas. Dije, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, ya me puse 1000 remedios, ¿verdad? Llegué, me puse algunos elementos aquí, un ungüentito en mi garganta, me tomé unos recursos que utilizo, eché unas gotitas a mi tacita, bla, 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 bla. Reposé 1 hora y se me desinflamó la garganta. Llego a transmitir, se corta la transmisión, bueno, pues vamos a grabar. Nos robaron los equipos para trabajar, para transmitir, los equipos electrónicos. Ching, pues ni hablar, pues a ver qué hacemos. Pero no me dejo enredar. Y llevamos 24 años compartiendo este conocimiento de forma gratuita. No lo hemos corrompido. No lo hemos convertido en dogma ni en fanatismo, sino en un desaprendizaje. Entonces, tú tampoco te dejes enredar. Seamos compañeros del resultado del trabajo sobre tu propia conciencia.
Tal vez esa es tu primera clase. Yo no me preocupo de lo que estoy hablando. Porque si tú tienes el centro magnético y es tu primera clase, vas a decir, no entiendo bien todo esto, pero me hace clic. Si tú no tienes el centro magnético, vas a estar, ¿cómo se atreve? De seguro está hablando de aquella gran líder. ¿Cómo se atreve a hablar mal del linaje de los venerables maestros como nosotros del rey? ¿Cómo se atreve a hablar mal de mí que enseño sobre el péndulo hebreo con tanta espiritualidad? O habló mal de la palabra metafísica. No tienes el centro magnético. Y de hecho, yo no obligo a nadie a escuchar esta clase. Tú llegaste aquí porque viste una publicación en Facebook por un acto de bondad, o de altruismo, o de servicio, de que pues me gusta dar clase los jueves. Y no exigimos a nadie que piense como nosotros, ni que memorice tal texto, ni que se aprenda tal clase, ni mando exámenes. ¿Verdad que no? Solamente les digo, llegas a la clase 90, contáctame y te paso a otro grupo. Y ya. Y ahí también es lo mismo. Y tampoco hay cuotas. Porque el centro magnético, ese tiene continuidad de propósito. El ego no. El ego dice, magia angelical. A mí eso me gusta. ¿Verdad? Y traen su rosario de delitos. Delitos de los que están orgullosos. Porque todos traemos delitos. Yo traigo triple delito. Pero no estoy orgulloso de mis delitos. Pero aquellos que no tienen centros magnéticos sí lo están. Y entran al curso de magia angelical y... ¿Cómo es posible que cuando hablaste del arcángel Gabriel, pues hablaste a favor de... No, hablaste en contra del aborto. No, yo no hablé en contra del aborto. En ninguna parte hablé en contra del aborto. En toda la clase hablé en favor de la vida. ¿Verdad? Entonces, los que no tienen el centro magnético no buscan la redención, no buscan la buena voluntad, no buscan el verdadero despertar de la conciencia. Así que bueno, uno se selecciona a sí mismo, una selección para un mundo interior, donde la gran divinidad y los benditos maestros nos contemplan. Y de entre estos 7.000.000.000 de habitantes, algunos escapan a la vibración de la mayoría, no sintiéndose superiores, sino conociéndose profundamente a sí mismos y al mundo interior. Y es así cuando se adquiere el manto de Apolonio, que es un aspecto hermético esotérico que representa, es en referencia a Apolonio de Triana, es en referencia a que este manto de Apolonio, que daba el don de la invisibilidad, de acuerdo a esta mitología, representa que para aquel que penetra el camino, lleva una vida recta y va en el conocimiento correcto, estas fuerzas le amparan y le protegen de todo mal. Así. Y entonces se cumple esa parte. 10.000 caerán a mi izquierda, 10.000 caerán a mi derecha. ¿Verdad?
y te tratarán de mover el mundo tratará de moverte a ti, pero prevalecerás, porque edificaste tu casa sobre la roca. En las clases voy compartiendo algunas experiencias personales, pero pues no todas, ¿verdad? Aquí los afortunados son pues esta familia que tenemos aquí nosotros, somos varios que, que compartimos el mismo hogar, nos queremos mucho como nuestros hermanos, porque a ellos les toca ver, observar de primera mano todo lo que sucede y cómo 10,000 caen a nuestra izquierda y cómo otros 10,000 caen a nuestra derecha. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la búsqueda del ser es para los valientes, no es para los apegados a su criterio, apegados a lo material, ni para los apegados a la vida. ¿O no? ¿Se imaginan que aquellos apóstoles, ejemplo, digo, un super ejemplo, era grandísimo, que en cuanto les dijeron, o reniegas o cuello, no, pues yo reniego, viva Zeus, que viva, ¿verdad? No, uno tiene que vivir sus pruebas, uno tiene que enfrentar sus retos, pero no perder su bondad y no perder su centro magnético. Entonces, la gran ventaja que tenemos con este curso, que es gratuito, es de que ya hay tanta maldad, ya hay tantos seres humanos sin centro magnético que han caído en la perversidad, que ya ni siquiera tú como estudiante te puedes arriesgar, no tan solo a dónde vayas a aprender, sino el camino que recorres para llegar a ese lugar a aprender. Y ya hay tantas ciudades donde hay tanta violencia en el mundo, que el que seamos un medio para que este conocimiento llegue a tu hogar, en un entorno seguro para ti, donde no tenemos una interacción física, donde lo que yo te digo a ti, lo que te llega de una clase a ti, es de uso público, donde entonces mi ética en relación a compartirte este curso, yo la cuido mucho porque cuido mi centro magnético y al mismo tiempo la expongo al mundo para que tú te sientas seguro en este curso, para que tú te sientas segura en este curso, para que tus hijos, tus hijas, se sientan seguros en este curso. Un curso que hacemos con mucho cariño y con mucho amor, para que puedas tú progresar en el camino espiritual. Toma tus clases con paciencia. Tus dudas, envíamelas de forma personal. Yo podré ayudarte. O recomendarte, tal vez en la clase que viene, allí está la solución a tu inquietud. Date esa oportunidad. Permítete activar ese centro. No lo pierdas. Sé un noble hijo del ser. Abandonemos toda forma de mal servicio a la humanidad para que este curso te pueda funcionar. Para que te pueda funcionar a ti, tú debes tener una vida recta. Si tú eres un hijo que miente a sus padres, no vas a activar tu centro magnético. Si tú eres un padre que miente a sus hijos, tampoco. Si eres un comerciante que miente a sus clientes, tampoco. Si eres un adulto que no respeta a los niños, tampoco. Si eres un varón que no eres un caballero ante las damas, tampoco. Si eres una mujer que no eres una dama ante los caballeros, menos. ¿Verdad? Si tienes tu OnlyFans, tampoco. ¿Verdad? Y no porque yo sea un moralista,
Yo te doy un consejo. Tú te puedes aventar todo el curso, pero si tú no te desprendes en cuerpo astral, si tú no disiernes entre la mente, el ego y la personalidad, si tú no recibes en los mundos internos la visita de los grandes seres que tú invocas en la humildad de tu corazón, es por eso otro que te acabo de decir. Porque un verbo sucio no tiene poder espiritual. Porque un ser humano que da un servicio al mundo manchado por el egoísmo se desconecta de la divinidad. No porque alguien te lo diga, no porque yo te lo diga. Es porque somos hijos de nuestros hechos. Por ello el gran Kabir Jesús decía, ¿no? O mencionó, por sus frutos les conoceréis. Yo mismo, de nada me sirve a mí lo poco o mucho que conozco de todo esto si yo fuera deshonesto. Si viviera ofreciendo contratos leoninos, ¿verdad? Entonces, digo, estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala. Pero es nuestro deber cuidar ese centro magnético para que todo lo que aquí estudiamos y aprendemos funcione. Porque llegamos dañados. Mira, llegas a la clase 2 y en la clase 2 te doy una plática acerca de la ciencia de la meditación. Y seguro la escuchas y te quedas, órale, ¿verdad? Y con escuchar la clase 2, todos aquellos que te han hablado de la meditación se desmoronan. Y te lo digo con sencillez. ¿Por qué? Porque ya no es. Y entonces vamos a imaginarnos un ángel que desciende. No. Meditación real. Hace algunos años tuve una escuela presencial, sí, en Cancún, Quintana Roo. Invitaba a la gente a mi casa, punto. No había letrero, no, era mi casa. Llegaron 500, bueno, ¿qué le voy a hacer? Entonces, y comencé a dirigir meditaciones. Y claro que eran profundas, correctas. Pero recuerdo que todos salían así. ¿Por qué? Porque quitábamos la música. Porque dirigíamos a la conciencia para que suprimiera la mente. Y porque manteníamos la búsqueda del estado de vacuidad, de vacío interior. Y aquellos que iban a cursos de angelólogos, cursos de tarot, cursos de metafísica, cursos de esto, escuelas gnósticas chafas, en fin. Digo chafas, porque hay muchas bien chafas. Se quedaban. Es que funciona, pero es desconocido, claro, es desconocido. Porque no sabía que no sabía. Creía que sabía. Creía que aquella escuela chafa donde el representante no tiene ni para comer, es porque no trabaja. Si no tiene fuerza para trabajar, no tiene fuerza para meditar. Si no tiene fuerza para sostener su hogar, no tiene fuerza para alcanzar la vacuidad. Vamos captando, vamos comprendiendo que la vida humana y la vida espiritual está relacionada. Pero hoy día prevalece el pensamiento. No tiene nada que ver cómo eres con lo que haces. Claro que sí. Por supuesto. Y se los digo, como instructor de este conocimiento, desde ya hace casi ya 25 años, practicante hace más de 30, como coach ontológico, como, pues lo tengo que decir, mi trabajo es ser líder internacional. Así.
en múltiples países, ayudando a las personas a curarse, a sanarse, a generar también estrategias de crecimiento, como emprendedor de otros elementos por allí. Y todo eso me lo ha dado la meditación. Porque quien posee voluntad para vencer la mente puede desarrollar un poco de inteligencia. Y la inteligencia no es ser listo o brillante. La inteligencia es tener el suficiente discernimiento para no creerse el punto de vista personal. Poder ver la realidad, la oportunidad, lo que puedes dar y conciliarlo, más allá de tu punto de vista, ya sea miedo o confianza excesiva, en comunión con el servicio y la voluntad hacia el Creador. Eso es la inteligencia, porque el resultado de esa acción entonces va a sumar al universo y te va a sumar a ti. Con épocas de escasez y con épocas de abundancia. ¿Por qué? ¿Por qué mi corazón se contrae y se expande? Para que surja la vida. ¿Por qué la escasez y la abundancia? Para que fluya la vida. Para saber si cuido mi centro magnético igual cuando hay abundancia que cuando hay escasez. Para saber si vivo lo que profeso cuando hay miel o cuando hay amargura. Si no, ¿cómo nos conoceríamos a nosotros mismos? ¿Verdad? Entonces, bueno, espero haber sido de utilidad con esto que hemos compartido. Envíenme como quiera sus comentarios, sus preguntas. Y ya para la próxima clase, bueno, vamos a meter todavía otro tema. Porque los nuevos como que se desconciertan, llegan y ¿en qué ángel van? ¿En qué ángel van? Me dicen, ¿y en qué ángel van? Ahí hay un temario. Usted comienza la clase 1, pero puede tomar la última clase. Sin embargo, tengo un compromiso que cumplir con muchos desde hace varios meses, o creo que desde hace un año o año y medio, en el que comenté que iba a explicar el pentagrama esotérico y que también tendríamos una clase para discernir entre pentagramas originales y no. En coincidencia también con el propósito de elaborar el Electrum, que ya lo estamos terminando. Ya estamos terminando ese Electrum. Entonces, para no hacer las cosas confusas de la presentación del Electrum, que lo voy a hacer para los aspirantes que quieran tener ese tipo de elemento, entonces vamos a iniciar estas dos exposiciones sobre el pentagrama esotérico, distinción de pentagramas que no lo son y presentación del Electrum. Y de allí vamos a retomar el curso de magia angelical que se va a concluir aproximadamente en mes y medio. Seguro penetraremos a unas vacaciones allá por verano y continuaremos con otros temas. Mientras en Círculo de Hierro, que es el grupo avanzado de espiritualidad y conciencia, llegas a la clase 90, me avisas, te paso al grupo de Círculo de Hierro. Allá hay un temario que va a continuar todavía bastante, puesto que apenas llevamos 9 clases muy buenas. Cada clase que damos es una clase de congreso. Quiero que tomen en cuenta eso. Incluso del curso de espiritualidad y conciencia. Es una clase de congreso. Si en sus escuelas les están prohibiendo escucharnos, porque de hecho así sucede,
se les están prohibiendo que nos vean, les están prohibiendo que tomen este curso, es por eso. Es por eso. Así que bueno, los exhorto a continuar adelante, a trabajar intensamente por su despertar, por cargarse de fuerzas divinales, y nos vemos en nuestra próxima emisión, si el Padre lo permite. Que estén muy bien, que tengan una excelente noche. No pudimos transmitir en vivo, pero aquí dejamos la grabación. Bendiciones para todos. Hasta pronto.